Bueno, igual vamos dando un momento para que las personas se vayan conectando al enlace, a la conversación de hoy. Regalémonos unos 5 minuticos para arrancar. Y bueno, les agradezco mucho a las invitadas de esta conversa y el invitado de esta conversa para que tomemos este momento. Bueno, yo creo que podemos ir arrancando ya, pues como respetando también a quienes lograron conectarse en punto hoy a esta cita, a este encuentro tan chévere planeado desde ShareNet Colombia en conjunto con la comunidad de práctica de violencias basadas en género. Pues les doy la bienvenida a este espacio. El primer conversatorio que tenemos dentro de la comunidad de práctica, como se los mencionaba, y la idea es que hoy hablaremos un poco sobre las generalidades de la violencia basada en género, porque la idea es que desde hoy arrancamos con un ciclo de conversaciones con distintos invitados y distintas invitadas, que cada uno desde su experiencia, campo, profesión, logra pues acercarse a este tema desde su quehacer, desde sus pasiones, intereses y estudios. Entonces, bueno, la idea es empezar a conversar a partir de todo esto y pues de paso todos aprendemos un poquito respecto al tema. Entonces, bueno, para arrancar, quisiera poner en contexto porque sé que si bien hay personas que están conectadas a partir de algún enlace con alguna de las organizaciones que hacen parte de ShareNet Colombia, de pronto hay otras personas que son nuevas y llegan a este espacio y quería hacer como un recuento corto sobre qué es ShareNet Colombia y pues por qué se propician este tipo de espacios y estas conversaciones. Y bueno, la idea es contarles que ShareNet Colombia es una plataforma de gestión social del conocimiento donde el propósito es hacer generación, intercambio, discusión y apropiación del conocimiento y la evidencia científica en materia de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Digamos que es una plataforma que ya tiene su historia, arranca en Holanda en el 2001 y a través de los años ha logrado pues como diseminarse y entrar a otras regiones del mundo, como pues están estos países en el mapita que les comparto en pantalla.
donde Colombia entra a participar de este ejercicio de la plataforma el año pasado a través de Profamilia, como la organización host, o sea, la organización anfitriona, y pues digamos que somos los primeros de América Latina y el Caribe. Y bueno, la idea es que este espacio se siga fortaleciendo y que llegue cada vez a más personas, pues digamos, en todo el país y en toda la región. La idea pues general que tenemos en ShareNet, o el propósito que tenemos, es generar evidencia, promover el intercambio y difusión del conocimiento, acercar la información que ya existe y está disponible para la apropiación social del conocimiento, y aportar también aquí un enfoque basado en la evidencia para los servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia y en los países de América Latina y el Caribe. Digamos que esto es parte como de lo que hacemos, y una de las cosas que está acá inmersa en todo el proceso que adelanta ShareNet son las comunidades de práctica, que lo que verán hoy y lo que empezará a suceder de aquí en adelante mensualmente es parte de un producto y una planeación que se ha tenido con la comunidad de práctica de violencia basada en género, donde estos son como unos grupos, ¿cierto? De individuos, de personas interesadas, de organizaciones, eh, que tienen pues como algunos intereses compartidos, y allí se realizan intercambios de experiencias, se discuten problemas, posibles oportunidades, fortalecimiento de redes de trabajo, para que salgan este tipo de espacios donde a partir de la experiencia de cada uno, cada una o cada una de las personas que están allí puedan compartir eso que saben y que nos ayuda a promover pues en esencia los derechos humanos y la salud de las personas. En el momento tenemos 2 comunidades de prácticas activas, pues también esto es una invitación abierta de que si están interesados pueden ir a nuestro sitio web y pueden inscribirse allí para pues ser parte de alguna de estas comunidades de práctica o ser miembro de ShareNet Colombia. Actualmente tenemos 2, pues que está la de aborto seguro, interrupción voluntaria del embarazo y violencia basada en género. Estas mesas, como les digo, la idea es que se desarrollan productos de conocimiento que pueden ser desde investigaciones, no sé, presentación de ruta, recomendaciones a política pública, incidencia, hacer traducción de conocimiento, hacer discusiones o generar espacios como estos para que todos y todas podamos como aprovechar. Entonces, no siendo más, quería compartirles como esta información para que lo tengan presente en contexto de cómo es que estos espacios se empiezan a generar, y que, bueno, la idea es que continúen. Entonces, después de esta presentación, quisiera pues ya también abrir paso, y entrando en materia del día de hoy, a que cada uno de nuestros invitados se presente. Les hago la propuesta en un orden específico, que FEPO se presente, luego la profesora Gloria y luego la profesora Isabel. Y ya pues arrancamos. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, buenas tardes para todos, todas y todos. Mi nombre es Fepo Acevedo. Soy uno de los dinamizadores de la Mesa Comunitaria LGBT de Cajicá. Somos una organización social de base comunitaria. Trabajamos pues todo el tema desde lo comunitario, ollas comunitarias y demás, pero también hacemos formación en derechos sexuales reproductivos, formación en temas LGBT. Y pues bueno, también somos red de afecto y apoyo y demás. Yo soy técnico de salud sexual y reproductiva del programa del Fondo Mundial contra el VIH. Y pues bueno, ese soy yo. Un gusto para todos, todas y todos. Muchas gracias, Pepo. Listo, con las buenas tardes para todos, todas y todes. Mi nombre es Gloria Paulina Góngora. Yo soy, pues primero, mujer, madre. Son las 2 cosas que más amo hacer, entonces uno siempre las pone adelante cuando se presenta. Yo soy psicóloga, soy docente universitaria. Hace varios años trabajo con educación popular. Es un tema que me apasiona un montón. Soy terapeuta y he trabajado en el ámbito universitario. Actualmente estoy trabajando con la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Entonces les saludo desde Valledupar, en pleno Festival Vallenato que está comenzando el día de hoy.
y la sede de La Paz de la Universidad Nacional. Estoy en el área de bienestar universitario, soy la profesional encargada de generar acciones, implementación de rutas que están relacionadas con todo el tema de salud mental, convivencia y cotidianidad, eh, la trayectoria de vida universitaria y los temas de violencia basada en género y violencia sexual. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y a mis compañeros panelistas, un honor. Muchas gracias, profe Gloria. Adelante, profe Isabel. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Isabel Cristina Posada. Yo soy profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Trabajo en el grupo de salud mental. Soy mujer, mamá, activista, investigadora en temas de género, sobre todo en lo que tiene que ver con salud de las mujeres y la relación con la subjetividad política de ellas. Muy enamorada de este tipo de espacios porque creo que las universidades, la academia, en interrelación con las comunidades, también de alguna manera fortalecemos nuestra subjetividad política y la capacidad ciudadana para hacer transformaciones. Entonces, qué bien por estos espacios, ojalá que podamos disfrutar de este espacio y conversar. Muchísimas gracias, profe Isabel. Bueno, ya con esta breve presentación de nuestros invitados y nuestras invitadas el día de hoy, pues también me presento cortico. Yo soy María Salomé Mejía, soy la analista de gestión del conocimiento del proyecto ShareNet Colombia. De formación base soy salubrista y actualmente estoy estudiando derechos humanos, una especialización en derechos humanos. También me considero activista y una pues enamorada de la dignidad humana y de la lucha porque todos seamos iguales realmente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les cuento que nos pensamos una actividad para arrancar y como enfocarnos en el tema de hoy. Y les voy a volver a compartir pantalla porque la idea es que arranquemos con un Kahoot, ¿sí? ¿Cómo funciona Kahoot? Kahoot es un jueguito en línea, es una plataforma de pronto con todo este asunto de la virtualidad y de que nos tocó migrar por todo el tema de la pandemia, algunos están relacionados, pero en lo que consiste es que ingresan a www.kahoot.com y allí van a publicar, que me está cargando, les voy a enviar la imagen, les voy a compartir la imagen, donde les saldrá el siguiente opción de pin, ¿ok? Me confirman cuando estén viendo pantalla, pueden escanear el código QR o agregar el número del PIN, ¿sí? Y en pantalla nos irán saliendo las personas que van ingresando. La idea es que hagamos este primer acercamiento como un test rápido sobre qué sabemos sobre la violencia basada en género, que si entendemos bien qué es el género y algunas preguntas pues que nos van a ayudar a enfocar la conversación el día de hoy. Entonces, me equivoqué, no es kahoot.com, sino es .it, ¿cierto? Pueden ingresar de esta forma, ya tenemos dos personas, Natalia y Laura. Ani. Gracias, Caro, por poner el enlace en el chat. Y el código es 430-3152. Lo voy a poner también aquí por si copian y pegan. Tenemos un segundito más para ver si más personas logran entrar.
Bueno, yo creo que podríamos arrancar con estos. Y si no, igual se lo van respondiendo, pues si hubo como problemas en el ingreso, más o menos en las respuestas que creen que pueden estar allí con las opciones que proyectamos. Entonces, sin más demora, daré por acá empezar para que arranquemos. La dinámica es que deben escoger la respuesta. ¿Listo? El género es A, sentirse hombre o sentirse mujer, rojito. Azul, un rol social que se asigna a las personas. Amarillo, la atracción sexual hacia hombres o mujeres. O tener pene o tener vagina. Entonces, la idea es que escojan el color. Listo, vamos a ver las respuestas. Ok, miremos entonces, hay 2 rojas, una amarilla y 8 azules, que el azul pues, se muestra como la correcta y es un rol social que se asigna a las personas. Perfecto. Siguiente. Bueno, sale el puntaje. Laura, vas bien, vas bien. Seguimos con la siguiente pregunta. Los roles de género implican rojito, una organización social, azul, una distribución de poderes, amarillo, una asignación de oficios y verde todas las anteriores. Diez. Todos respondieron verdecito, todas las anteriores, ahí sí 10 también. Esa es la respuesta correcta. Como les dije, la idea es que digamos que estas preguntas darán un abrebocas también de lo que esperamos conversar y responder por qué sí o por qué no estas. Entonces, Laura, Caro y Ani van punteando. Siguiente pregunta. Las violencias basadas en género se explican como rojo, lo que naturalmente viven las mujeres; azul, algo que por instinto hacen los hombres; amarillo, actos de agresión hacia quien se considera inferior por su género; verde, un castigo justo a quienes se alejan del género aceptado. Entonces, amarillo, actos de agresión hacia quien se considera inferior por su género. Ok, muy bien. Ay. Súper. Vamos con la siguiente. La violencia basada en género se puede manifestar así. Rojo, ejercer control sobre las finanzas. Azul, infravalorar sus capacidades y sentimientos. Amarillo, obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Verde, todas las anteriores. Ok, tenemos una respuesta en amarillo, pero la correcta era todas las anteriores. Laura es on fire. Siguiente. Se considera como acoso sexual. Rojo, invitaciones a salir en el marco de una relación de pareja establecida. Azul, comentarios sexuales sobre la ropa de la persona. Amarillo, invitaciones constantes no deseadas. Y verde, azul y amarillo son ciertos. Ok. Verde, entonces azul y amarillo son ciertos, o sea, comentarios sexuales sobre la ropa de la persona e invitaciones constantes no deseadas. Algunas formas de manipulación son: rojo, decirte que sin ti la vida no tiene sentido, indicarte qué ropa colocarte y o con quién relacionarte; amarillo, justificar que te vigila porque te está cuidando; y verde, todas las anteriores. Ok, todas las anteriores. Otra, los celos, las bromas hirientes y el golpear jugando son: rojo, acciones normales en una relación de pareja; azul, nada grave, lo han vivido nuestras madres y han sobrevivido a ello; amarillo, violencias de género que pueden aumentar; y verde, la forma en cómo se demuestra el amor. Ok, amarillo, muy bien, correcto, violencias de género que pueden aumentar.
¿Qué es la violación correctiva? Rojo, una forma de mejorar la salud sexual y reproductiva. Azul, cuando alguien se da cuenta que está cometiendo un error al violar a alguien. Amarillo, es igual a cualquier violación. Y verde, abusar sexualmente de persona o SIC para convertirlo, no me deja ver la rayita, ok, pero sí es la verde. No me deja ver la respuesta completa. Ay, disculpen, se las termino de ver, pero sí. Convertirlo en heterosexual. Ok, gracias, Pepo. Y vamos por la última pregunta. Publicar fotos íntimas de otra persona sin consentimiento es conocido como sexting, ciberacoso, doxting y fixting, creo que es el último. Está difícil. Sexting. Ok, sí, la respuesta correcta es sexting, solo una persona la respondió y 6 personas respondieron el ciberacoso. Creo que ahora más adelante vamos a poder ahondar en estos nuevos conceptos que se introducen también en esta virtualidad y que están pues como allí presente en nuestro diálogo. Entonces, el último, verdadero o falso. Una persona externa a la víctima puede hacer denuncias de violencia basada en género, verdadero o falso. Verdadero, perfecto. 9 personas respondieron que verdadero, creo que 2 o 3 se abstuvieron, entonces espero que podamos dar respuesta como a esto al final. Tenemos de ganadora a Ani, felicitaciones, seguida de Laura e Isabel y Laura ganó. Bueno, ya la idea pues era como esto, hacer esta actividad pues para enfocarnos, ver qué nos espera en el resto del conversatorio. Pues y sin más preámbulo le doy paso a nuestros conversadores del día de hoy. La idea es que arranquemos como con un espacio de presentación inicial sobre algunos temas y generalidades que salían en este Kahoot, por ejemplo, sobre estas sí, generalidades de la violencia basada en género. Entonces empezamos con la profesora Isabel, luego con la profesora Gloria y finalizamos este espacio de presentación con Fe. Bueno, muchas gracias. Quisiera saber si están viendo la presentación. Perfecto. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Como en estas tecnologías pasa, uno a veces se queda hablando solo, se sale y no se da cuenta. Entonces, si algo pasa, por chat me dices, estás que ya no te vemos o algo por el estilo. Listo, profe, Eh, perfecto. bueno, muchas gracias. Bueno, de nuevo agradecer a Charnet y a Salomé en especial, pues todo el proceso de convocatoria para este evento. Yo creo mucho en este tipo de eventos porque creo que el conocimiento también es político y cuando tenemos la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de cosas, pues podemos ejercer transformaciones y cambios en nuestra esfera personal, pero también en la esfera de lo público o de las organizaciones en las cuales estamos. Como les decía al comienzo, yo voy a hablar sobre algunos apuntes para entender la violencia basada en género. Mi nombre es Isabel Posada, yo soy psicóloga, magíster en salud pública y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud. Y pertenezco a un grupo de investigación donde además tenemos una línea de género, salud sexual y salud reproductiva
y además a un grupo que es activista y académico en la universidad que se llama Grupo Artemisas, Género y Feminismo, con el que también hacemos este tipo de eventos y tratamos de hacer acompañamiento activo desde la academia y desde el activismo a los procesos que tienen que ver con el género en la universidad. Así es que muchísimas gracias por escucharme. Yo quiero empezar hablándole sobre eso que estaba en el Kahoot y que obedece a lo que llamamos como género. Y es que ese género finalmente se asocia con un rol. Y en tanto rol, vamos a tener que entenderlo como una asignación que se hace a los hombres y a las mujeres desde el nacimiento, de acuerdo a su sexo, de acuerdo a la biología. Entonces, históricamente se ha pensado que aquellos seres humanos que nacen con pene tienen una serie de comportamientos que son esperables y los seres humanos que nacen con vagina tienen otra serie de comportamientos esperados. Entonces se trata de una asignación social, no natural, pero a lo largo de la historia se ha ido naturalizando eso que llamamos género, como esas asignaciones sociales, y finalmente se asume que los hombres o las mujeres se tienen que comportar de una u otra manera, y cuando no se hace, tienen una serie de sanciones sociales. Entonces, por eso quiero insistir en que finalmente los seres humanos somos seres que habitamos lenguajes, que construimos nuestro mundo a partir de palabras, pero que esos mundos finalmente son mundos políticos, son mundos donde se distribuyen poderes. Esos poderes tienen que ver con el acceso a conocimiento, con el acceso a la participación, con el acceso a la toma de decisiones y a los recursos. Hasta hace muy poco, las mujeres, exactamente las mujeres, no teníamos derecho a la propiedad privada o al voto. Eso quiere decir que precisamente por esos roles, en esos mundos políticos, nosotros éramos consideradas sujetos políticos de segunda orden o ni siquiera sujetos políticos. Por tanto, entonces, la insistencia es que esto que llamamos género es una construcción social donde finalmente hay unas estructuras de poder tradicionales que mantienen de manera natural, aunque sea artificial, eso que se espera de los hombres y de las mujeres, y donde ellas finalmente han tenido un lugar más de objeto, de posesión de otras personas, en este caso los hombres, y finalmente hemos sido relegadas a funciones más de cuidado, donde debemos depender de otra persona y donde estamos más ligadas a lo privado. Es importante también pensar que hay otras dimensiones, hay otras categorías que se asocian al género, entonces no es lo mismo en ese esquema de subordinación, que es finalmente el género, ser una mujer blanca, que ser una mujer afro, que ser una mujer indígena, o ser una mujer con un nivel de educación y una mujer analfabeta. Entonces, allí se asocian la raza, que es una categoría que en este momento está muy en entredicho, pero también la etnia, la clase social o la sexualidad. Por ejemplo, ser una mujer lesbiana o ser una mujer heterosexual aparece entonces condicionado en esa escala. Por lo tanto, hay afectaciones en lo económico y en lo social, y en general, si vamos a verlo de una manera bidimensional, entonces los hombres han tenido un trabajo retribuido, mientras que las mujeres hemos estado más del lado del cuidado y el trabajo no retribuido, con una supremacía de lo masculino y una depreciación de lo femenino, que es lo que nos va a permitir explicarnos la violencia basada en género. Esa violencia basada en género, según muchos psicólogos sociales, sociólogos, historiadores, entonces finalmente se puede asociar a una violencia hacia aquello que se considera inferior, porque lo femenino, las mujeres y todo lo que se asocia con ellas, con nosotras, ha estado asociado a aquellos renglones inferiores y se naturaliza ejercer violencia hacia esos renglones inferiores por parte de los superiores. Por lo tanto, la violencia basada en género se asocia con una violencia machista, con un terrorismo machismo y con esa violencia ejercida contra las mujeres y lo femenino. Eso implica entonces que ese rol asignado a las mujeres pareciera que naturalmente recibe control y recibe ejercicios de poder externo para mantenerla en ese lugar de vulneración y de subordinación. Lo que se pretende entonces es mantener unos valores asociados a la heteronormatividad para mantener el lugar de dominio en aquellos lugares donde siempre está, ¿no? Y para mantener ese nivel de desigualdad y los recursos y el poder del lado de los de siempre, de los del lado de ese pensamiento conservador. ¿Cómo se puede entender esto? Hay un concepto que me gusta mucho
para poder entender lo que ha pasado con las mujeres, que se refiere al fascismo histórico y la misoginia, y es el odio y aversión hacia las mujeres o todo lo que ellas representan, porque pareciera que todo lo que se asocia a las mujeres, que no es solamente, insisto, en el orden del sexo, de lo biológico, sino todo aquello que se considera femenino, pareciera que fuera amenazante, que no se entiende y que de alguna manera puede llegar a desbaratar la estructura de poder. Entonces se ejerce sobre ellas jerarquía y dominación y se las excluye del pacto social. Por eso es que hasta hace muy poco no éramos consideradas sujetas políticas, porque entonces eran otros, nuestros padres, nuestros hermanos, otras personas las que podían llegar a decidir. Eso se relaciona también con otros estatus sociales, por ejemplo, con quienes tenían la consideración de ser esclavos. Los esclavos tampoco podían votar. En algún momento solo votaban también los poseedores de la tierra, y eso da cuenta que finalmente eso de poder ejercer el poder tiene que ver entonces con ese estatus social. A las mujeres se nos despolitizó, se nos pensó entonces como seres inferiores, y los hombres también, que de alguna manera tenían comportamientos femeninos, eran también asociados con esta vulneración, con esta afrenta, y también se les despolitizaba y se les consideraba inferiores. Por tanto, el poder estaba del lado de la virilidad y de la fuerza, y eso estaba directamente relacionado con el patriarcado, con un culto a lo que era viril, a lo que era superior por encima. Y fíjense, tenemos una gran cantidad de arte que está asociado directamente a esto, las estatuas ligadas al sufrimiento y a la debilidad en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, a estos hombres fuertes, musculosos, que ejercen fuerza en contra de otros para dominarlos. Y allí entonces aparece esa dominación masculina por parte de varones blancos, ricos y heterosexuales en contra de todo aquello que no quepa en esta gran categoría. Esos varones ricos y heterosexuales están siempre en el top, son los poseedores de los recursos, y de ahí hacia abajo están todas las otras categorías de humanos que de alguna manera pueden recibir la violencia por parte de ese nivel superior en aras de mantener esa misma estructura de poder, y de esa manera se legitima el uso de la fuerza, porque para mantenerse en esos lugares se puede hacer cualquier cosa, influyendo, violentar o inclusive llegar a matar a las otras personas. Allí aparece el cuerpo, y no solamente el cuerpo de las mujeres, sino el cuerpo feminizado. Y aquí quiero llamar la atención porque aparece el cuerpo de los conflictos, el cuerpo de las guerras. Si ustedes se dan cuenta, con las cosas que aparecen en la Comisión de la Verdad o en la JEP en nuestro país, aparecen todos los relatos de cómo las mujeres en los territorios marcados por la guerra, que fue todo el país, aparecen los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las personas que no obedecen a esa estructura de género patriarcal como el lugar de inscripción de la fuerza de la otra persona. Es decir, ese cuerpo me pertenece, y me pertenece porque yo soy superior, y allí en ese cuerpo violo, mutilo, marco, embarazo o obligo a abortar como una manera de dominar ese cuerpo y de decirle yo soy superior. Se posee ese cuerpo por parte del más fuerte. No solamente el cuerpo de las mujeres, sino el cuerpo de las personas que están en esa situación de vulnerabilidad en esos territorios de guerra o de conflicto. Quiero llamar la atención que esto no es nuevo, esto no es una cosa que estemos viviendo en este momento, y quiero leer un pedacito que es de la Biblia católica, en la que muchos de nosotros crecimos, algunos nos alejamos, otros no, y a este pedacito está directamente en Jueces. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Había una serie de hombres que estaban rodeando una casa para hacer salir a alguien que querían asesinar. Sale el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagas a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Esto no significa más que otro montón de historias en otras guerras, en otros momentos históricos, donde el cuerpo de la mujer es un cuerpo que pacifica y que se entrega como donación, como objeto de intercambio, incluso para que el otro se aplaque.
Aquí esa mujer no es tenida en cuenta para nada, es simplemente un objeto de intercambio e incluso la hija virgen de este hombre es tomada como posesión y es preferible entregarla y no entregar a este hombre que era buscado para ser asesinado. Esas violencias a lo largo de la historia han sido violencias económicas, psicológicas, sexuales, emocionales, físicas, llegando al feminicidio. Y les quiero hablar de pandemias que no son visibles, de las que no se habla mucho, pero las empezamos a visibilizar en estos espacios. En el mundo tenemos alrededor de 2.700 millones de mujeres en trabajos no dignos. Aproximadamente el 76% del trabajo no remunerado ligado al cuidado está en el lado de las mujeres. Hay tremendas brechas salariales y techos de cristal para las mujeres, aún en los mismos cargos de los hombres. Mientras la pandemia, la mayor pérdida de empleo se dio en el sector informal, que está mayormente ligado a las mujeres, y las mujeres sin ingresos en todo el mundo son el 30%, mientras que los hombres son el 10%. Eso es también violencia basada en género, porque estas situaciones que afectan directamente el diario vivir de las mujeres están asignadas según su rol. No es un asunto de capacidad o de biología. Una de cada 3 mujeres es violentada por su condición de género. Les cuento que en la línea 155, que es la línea nacional para emergencias por violencia, se incrementaron las llamadas en un 91% durante la pandemia. Esto es impresionante porque la mayoría de las mujeres fueron encerradas con sus agresores, se perdieron las redes de apoyo y para el 2020 se habían ya contado 630 feminicidios solamente en ese año en Colombia. Quiere decir que finalmente las mujeres estamos en una condición bastante difícil y esto sigue. Ahora, ya para terminar, entonces nos encerramos, eh, buscamos un arma, tratamos de defendernos cada uno como se pueda, ¿no? Yo creo que el llamado de este tipo de espacios es precisamente a generar movimientos ciudadanos desde abajo, como el movimiento Me Too, como los movimientos que hemos tenido también aquí en Colombia, con todos los movimientos de mujeres, y tratar de pensar en nuevos roles, en nuevas maneras de ser hombre, de ser mujer, en nuevas maneras de posicionarse si no se llama de esas maneras frente al mundo y ser respetado en tanto ser humano, de construir ese género dicotómico, dejar de hablar solamente de ciertos extremos, sino de hablar de la fluidez de las personas que no se ubican en un extremo ni en otro, pero tienen toda la dignidad de seres humanos, pensar en las formas de organización social que nos pueden ayudar a transformar aquello que seguimos viviendo como violencia basada en género y pensar en el poder de las palabras también, no solamente para denunciar, sino también para generar otros mundos donde sea posible ser como somos, con nombre o sin nombre, pero ser respetados en tantos seres humanos. Y el lugar, yo insisto, como académica de la universidad también para pensar en las emociones políticas y para enseñar no el asco por la diferencia, que también se enseña en algunas universidades, sino la aceptación de todos como seres humanos en su dignidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, por la presentación. Creo que dejas unos temas en punta y como en tentativa para seguir conversando. Invito a todas las personas que nos acompañan hoy a que dejen sus preguntas por el chat o sus comentarios para que en el siguiente momento podamos seguir conversando al respecto, ¿cierto? Si algo de lo que se dice les suscita preguntas o experiencias o comentarios que se crean relevante compartir con las demás personas. Entonces, también damos paso por acá a la profe Gloria. El espacio es tuyo. Sí, un poco también, por favor, si en algún momento me dejan de escuchar. Les recuerdo que estoy en pleno Festival Vallenato, entonces si hay algún tipo de ruido al fondo, pues espero que como que comprendan que se sale de mis manos, pues entonces por favor, Salomé, si tú me puedes ir contando qué pasa por ahí, bueno. Dale, profe, perfecto. No hay Listo, problema. muy bien. Me parece muy interesante porque todo lo que nos decía la profesora en su conversación anterior tenía que ver cómo realmente las violencias de género están produciendo una vulneración de los derechos, afectan la dignidad de las personas y generan una afectación que puede venir desde lo físico, desde lo emocional, lo psicológico, lo mental, ¿no? Entonces, bien importante que empecemos a reconocer cómo no hablamos de unas violencias de género como unos hechos
aparte, sino que realmente es una afectación a los derechos humanos, está atentando contra la dignidad de las personas. Y algo muy importante que a mí me gusta mucho hablar en estos espacios, recordando aquí a una compañera que alguna vez escuché y me encantó cuando nos hizo esa reflexión, es que fíjense que las violencias de género aparecen en el ámbito privado y en el ámbito público. Generalmente nos enseñan que los o las agresoras son personas como que grandes, como con caras así horribles, como que pueden estar sucios, mal vestidos. ¿Mm? Pero lo que nos dicen las estadísticas, lo que escuchamos sobre violencias de género, es que las violencias también ocurren en el ámbito privado. Y cuando ocurren en el ámbito privado, entonces no estamos hablando de una figura monstruosa, sino que estamos hablando de que la mayoría de los casos en los ámbitos privados, cuando ocurren las violencias, tienen que ver con personas que están relacionadas con nuestros escenarios más cercanos. Esto quiere decir que son las parejas, los familiares, los vecinos, los amigos de los hermanos, que generalmente ingresan a esos ámbitos privados porque hay unas relaciones de confianza, pero terminan en muchas oportunidades realizando acciones que están relacionadas con violencias de género. Y bueno, y todas las que tienen que ver con el ámbito público también. Ya la profe también mencionaba muchas que estaban relacionadas con el ámbito ocupacional, laboral, económico. Entonces, ¿qué hablamos de la violencia basada en género? Y es que, como decía la profe, perpetúan esas relaciones de estereotipos de género. Es decir, que están basadas en unas relaciones de poder donde desde la mirada de los o las agresoras se genera de que el otro es más pequeño, de que yo tengo poder sobre el otro, de que estoy por encima del otro. ¿Bien? Y están perpetuando esas relaciones que, como leíamos incluso en la Biblia, en ese libro, y es como las mujeres tienen un valor menor que la de los hombres y por lo tanto los hombres sienten que tienen dominio sobre las mujeres. Pero esto ha ido también modificándose muchísimo porque también hablamos de que hay unas violencias basadas en género que se están dinamizando en relación a, por ejemplo, a la población LGTQ+, y ya de esto nos va Abraham Fepo más adelante, y es como desde la mirada de algunas personas, por ese género, por esa identidad de género que tienen otras personas, entonces yo estoy por encima de esa persona y por lo tanto puedo generar violencias. Yo utilicé esta gráfica, pero, y la profe ya por allá nos hablaba de algunos tipos de violencia. Voy a hablar primero de la física, pero en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo hay una imagen que nos llama mucho la atención y que es muy importante reflexionar. La física es la más visible, es donde aparece cualquier tipo de acción donde se manipula el cuerpo físico de la otra persona y le produzca golpes, heridas, mutilaciones. Lo económico laboral, digamos que sobre esto se ha venido estudiando un montón, porque podemos hablar incluso aquí de lo ocupacional, hablamos de una violencia de género cuando a las mujeres se les dice que pueden o no pueden estudiar determinado programa académico. ¿Bien? Yo recuerdo hace poco hacía una actividad en la universidad y cuando le pregunté a un profe cuáles son las violencias de género en las cuales usted ha estado inmerso, y él decía, no, pues es que yo recuerdo, él es ingeniero forestal y decía, yo recuerdo que cuando yo estudié ingeniería forestal, nos daban solamente los elementos para cortar a los hombres porque decían que las mujeres no servían para eso. ¿Mm? Entonces, todas esas miradas que digan que la mujer es apta o no es apta para algún tipo de ocupación. Pero también lo económico tiene que ver con esas brechas salariales que ya nos hablaba la profe, ¿no? Tiene que ver en lo laboral también cómo en las dinámicas organizacionales los hombres ocupan cargos generalmente administrativos que tienen, están en estas jerarquías de poder, o incluso que a las mujeres cuando se les da ese mismo estatus o ese mismo cargo se les paga un menor valor. Lo político creo que lo estamos viendo ahora un montón, y es como todas aquellas afectaciones donde se impida o se ataque la participación de las mujeres
o también de las comunidades LGTQ+, en cargos políticos. En la sexual, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, y es todos aquellos actos, y pilas porque estoy hablando todos aquellos actos, no solamente los actos que tengan que ver con una penetración, sino todos aquellos actos en los cuales hay un acercamiento hacia otra persona sin que esa persona haya dado aceptación, es decir, en contra de la voluntad de esa persona, que es bien interesante y se ha discutido muchísimo, porque entonces hablamos de los piropos y se dice, no, pero ¿cómo así que el piropo es un acoso sexual? Claro, porque finalmente nadie tiene derecho a dar una opinión sobre mi cuerpo si yo no le he dado, si no estoy en una relación de confianza para permitir, ¿bien? Pero yo a veces me pongo a pensar, porque además ya les conté que soy mamá y recuerdo como mi hija mayor, las dos de hecho, se cambiaban mucho de ropa antes de salir, y yo les decía, ¿qué pasa? No, tengo que pasar por esta calle, está en construcción, hay una construcción ahí y sé que voy a recibir piropos. Entonces fíjense que muchas veces incluso es como si se marcara los territorios, y entonces, por ejemplo, cuando yo recibo un piropo, una mujer recibe un piropo de una persona que trabaja en construcción, entonces es como si esa persona incluso marcara ese territorio, y todo lo que pase frente de sus ojos, entonces tiene que ponerle como su marca. En este caso la marca es un piropo. Las violencias patrimoniales, que están relacionadas especialmente en el ámbito privado, cuando los hombres ejercen algún tipo de control sobre las finanzas, por ejemplo, del hogar. Entonces la mujer trabaja, pero resulta que el hombre es quien maneja las finanzas del hogar, a pesar de que ese dinero pues se lo ha ganado la mujer con su trabajo. Y la psicológica, que ya vamos a ver en la siguiente imagen, es la que aparece de manera más invisible. Entonces, a mí me encanta utilizar este iceberg de las violencias de género, porque finalmente lo que nos muestra, y la metáfora del iceberg tiene que ver en que todos conocemos que el iceberg solamente aparece la parte de encima, como lo más visible es una punta pequeña, pero realmente es todo un bloque de hielo. Y eso es lo que nos pasa con las violencias de género. Es todo una estructura que no aparece solamente cuando hay un feminicidio. De hecho, fíjense que aquí la imagen sería ideal que dijera feminicidio, ¿sí? O que no aparece solamente cuando están las agresiones físicas, sino que está en su estructura y aparece en mayor cantidad, y es la base. Desde ahí arranca, desde ahí se derivan todas estas violencias, cuando hablamos, por ejemplo, aquí de todas las violencias psicológicas, simbólicas. Entonces, es esta parte de abajo del iceberg. Es bien importante pensándolo, porque es lo que no se ve, es lo que llamamos que está naturalizado. Mientras que estas de por acá sí se ven, pero también se naturalizan. Yo les ponía, por ejemplo, en el Kahoot había una pregunta que decían, ¿será que el gritar, el insultar tiene que ver con algún tipo de violencia? Sí, tiene que ver, pero muchas veces se justifica. No, es que estaba enojado, es que tenía celos, es que estaba tomado. Fíjense que incluso nos preguntamos mucho, y aquí hicimos alguna vez una actividad bien interesante en la universidad, donde les decíamos a los y las estudiantes, vengan, ¿cómo se comunican e interpretan las violencias visibles? ¿Sí? ¿Cómo aparece por ahí el asesinato, los feminicidios? Nosotros nos aterramos muchísimo en este territorio, y es que las noticias de prensa dicen, apareció muerta, murió una mujer, este fue un crimen por amor. Bien, entonces nosotros decimos cuál muerte, la presentan como si fuera una muerte accidental, natural, pero adicionalmente muchas veces la romantizan diciendo, no, es que todo fue por celos, todo fue por amor, es que él estaba con rabia, él estaba celoso. Entonces, fíjense cómo esas interpretaciones o esas maneras de comunicar las violencias también hacen que se vuelvan naturales. ¿Por qué tenemos que empezar a visualizar toda esta estructura del iceberg que está oculta? Y es porque nosotros consideramos, especialmente quienes trabajamos como operadores en violencia de género, es que esto es un feminicidio, un golpe no aparece de la noche a la mañana. Todos estos tipos de violencia van a aumentar.
Esta es una imagen que yo utilizo un montón con las personas que se acercan a activar la ruta de atención a casos de violencia de género en la universidad. Tengo que decirlo que especialmente son mujeres. Y siempre que hacemos como el análisis, entonces decimos, bueno, ¿y cómo comenzó esto? Entonces, muchas de ellas a veces me dicen, no, pues eran bromas, eran chistes que se veían como tan naturales, eran celos, porque es que incluso existen algunas narrativas que dicen, si no me cela es que no me quiere, es que está celoso, qué emociones, porque le importo, ¿sí? Pero también todas aquellas como que, por ejemplo, cuando están en pareja y es la indiferencia, ¿no? Entonces, no, es que estamos bravos y dura muchos días ignorándome, no me tiene en cuenta, eh, o me está jaloneando o empujando por juego, ¿m? O incluso unas que me llaman muchísimo la atención y son aquellas que están justificadas, ¿no? Y que tienen también mucho que ver con ese círculo de la violencia de la pareja. Y es que yo te celo porque te estoy cuidando. Yo te digo que no andes con estas amigas porque ellas no te convienen. Yo te digo que vayas a este u otro sitio porque realmente yo estoy preocupado por ti. Y todas estas violencias que aparecen invisibles, que son violencias psicológicas porque generan una afectación en la persona, porque le hacen sentir que tiene un dueño, porque generan control. Y algo bien interesante que nos pasa cuando activamos las rutas de atención es que las mujeres dicen, pues es que yo me sentía un poquito incómoda, pero no entendía muy bien, pero es que yo como que vi que esto era tan natural, es tan natural los celos, es tan natural el acoso, la manipulación, que yo como que no entendía muy bien qué estaba pasando ahí, pero desafortunadamente cuando llegamos aquí a esta franja roja, que decimos que es lo urgente, que la vida de la persona está peligrando, entonces en ese momento es que ellas hacen conciencia y dicen, sí, es cierto, realmente en algo estas violencias están apareciendo hace mucho tiempo, pero solamente cuando estaba en 42 la fiebre fue que yo empecé a atenderla. Por eso le llamamos violentómetro, ¿no? Porque también sentimos que las podemos medir. Yo no sé si me quede tiempo para hablar un poco sobre cómo trabajamos con las personas víctimas o sobrevivientes. Alumne, me dices si me queda algo de tiempo. Profe, yo creo que podríamos tratar de incorporarlo ahora en la Ok. conversación, de pronto con la pregunta, las preguntas que se puedan hacer al público. Muchísimas gracias, profe Gloria. Gloria, creo que también dejas algunos mensajes muy claros y de nuevo dejo pues la invitación abierta para que escriban pues como sus preguntas y comentarios. Creo que el gráfico sobre el termómetro de las violencias también nos ayuda de pronto a acercarnos un poquito a eso, cómo lo podemos vivir incluso en nuestra cotidianidad, con nuestros entornos más cercanos, como lo mencionabas, y también evidenciar que esto es un tema desde lo público y lo privado. Y bueno, pues ahora espero que podamos ahondar de pronto con las atenciones que realizan pues como desde la universidad y mirar cómo lo complementamos. Por el momento vamos con FEPO, que pues si bien en nuestras dos anteriores conversadoras habían hecho pues como un énfasis de la violencia basada en género, creo que aquí también hay un zoom frente a algo que es evidente que vivimos y es todo el tema de la violencia basada en género en la población LGTBIQ+. FEPO, adelante, el espacio es tuyo. Bueno, Salo, muchísimas gracias por la introducción y sí, así mismo como lo decías, también muchísimas gracias a la profe Isabel, a la profe Gloria, fueron unos aportes muy valiosos también para contextualizarlos un poco, ¿no? Yo por mi lado les voy a hablar de estas violencias basadas en géneros que se ejercen hacia la población LGBT, que tienen también unas características muy concretas, así como a las mujeres, ¿no? Hay unas violencias que generalmente son ejercidas y que son aplicadas con la sevicia de generar alguna forma de control o de minimización en razón de su género.
A nosotros las personas LGBT nos sucede o ya sea por nuestra orientación sexual, ya sea por nuestra identidad de género o ya sea por nuestra expresión de género, ¿no? Términos como la identidad de género o la expresión de género tenemos que entenderlos de que no están relacionados con lo que son nuestra orientación, son términos totalmente distintos y que pues bueno, esta aclaración también la hago en torno a cositas que vamos a ir entendiendo también, pues, de acuerdo a lo que les voy explicando. Violencia de género hacia población LGBT es violencia por prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es una opinión, es una idea preconcebida, generalmente errónea sobre algo, alguien, una comunidad, sobre una población. Esta definición que vemos en pantalla nos la da uno de los documentos que tiene la organización Caribe Afirmativo, que se llama Acceso a la Justicia de Personas LGBT Víctimas de Violencia por Prejuicio en Colombia. Y dice, en Colombia las personas, perdón, yo me acá algo, ya, en Colombia las personas LGBT han sido víctimas de violencia por prejuicio en razón de su orientación sexual, identidad de género y o expresión de género. Estas violencias ocurren en contexto de complicidad social, tienen impactos muy amplios y han sido naturalizadas o percibidas como justificadas en muchos casos. Que esto ya no lo mencionaba tanto como la profesora Isabel o como la profesora Gloria, ¿no? Es como esa razón que se dan quienes ejercen la violencia para decir, sí, estuvo bien porque es que se estaba comportando muy mariquita, o es que ella como mujer debería aprender a comportarse, este tipo de razones, ¿no? Pero dentro de ese prejuicio existe una norma que me parece que es muy importante tener en cuenta. La profesora no lo nombraba desde el patriarcado, en nuestra diversidad de género, orientación sexual, identidad de género y demás. Existe la heteronorma. La heteronorma es esa idea concebida desde esa imposición social que son, por ejemplo, el género, como nos lo decía la profe Isabel, es una imposición social, ya que hace parte de un régimen, una característica así, una idea política concebida socialmente y que se nos impone. ¿Por qué digo que se nos impone? Porque nadie nace siendo totalmente heterosexual, nadie nace siendo totalmente gay, nadie nace siendo nada, ¿sí? Realmente esto lo vamos aprendiendo, lo vamos explorando también, ¿no? Que eso es importante aclararlo. La sexualidad no es como algo que te enseñan en la escuela y tú te lo aprendes recitándolo como las tablas, sino por el contrario es una situación de carácter vivencial. Eh, esta norma de la heterosexualidad como una determinación biológica de los seres humanos, con ello asegura el derecho masculino al acceso físico, económico, emocional sobre las mujeres, que era lo que nos explicaba también la profesora Isabel. Eh, ¿Por qué hablamos de la heteronorma? ¿Estamos en contra de la heteronorma? ¿Viene el castrochavismo homosexual? No. Hablamos de que la heteronorma existe porque lamentablemente se nos ha impuesto desde concepciones como los colores. Las mujeres son rosadas, los hombres son azules, las mujeres tienen cabello largo, los hombres tienen cabello corto, y estas ideas que finalmente terminan concebiendo esa idea social, ¿no? Creo que hay unos datos muy importantes para dar y esto tiene que ver también sobre cómo esa violencia pues toma un poco de figura y lo podemos hacer visible, y es a través de lo que nos sucede, por ejemplo, a nosotros como población dentro de nuestro país. Más de 448 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans sufrieron algún tipo de violencia entre 2019 y 2020 en Colombia. Esto es un dato estadístico de uno de los informes de la organización Colombia Diversa. Frente a temas de liderazgo, y hablo de los liderazgos también dentro de esta violencia basada en género, porque gracias a los liderazgos LGBT es que se hacen visible las identidades y las orientaciones sexuales, ya que en nuestro país, pues, hacerse visible también es casi que una sentencia de muerte en estos casos, ¿no? Frente a líderes y lideresas sociales LGBT y teniendo como resultado que son 139 defensoras de derechos humanos que fueron atacados 22 departamentos del país, esto entre 2017 y 2020, de los cuales el 84% corresponden a amenazas y hostigamientos, más del 10% a homicidios y el resto a agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional.
Acá, dentro de esa violencia basada en género, nosotros hacemos un énfasis también en lo que sucede con pues los servidores públicos, entre ellos la policía, los militares, entes estatales, y esto porque ellos deberían ser garantes de un acceso y goce efectivo de derechos, pero no lo son. Por el contrario, son uno de los actores que mayor violencia de género ejercen contra la población LGBT, más concretamente hacia población trans, hacia población con identidades de género normativas, identidades de género no binarias, a género, ¿sí? Todas estas expresiones e identidades de género que no se acomodan en ese canon impuesto socialmente, son blanco directo de estas violaciones o de estas violencias. Entre 2020 y 2021 asesinaron a 98 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa, según cifras de la Defensoría del Pueblo. La violencia policial cometida contra personas LGBT tiene una impunidad de casi el 100%. Esto también es una clara muestra de violencia porque el acceso a la justicia por parte de las personas que sufrimos violencia de género por actores estatales no está teniendo ninguna respuesta. Entonces, me violentan, me pegan, me maltratan y sufre una revictimización por parte del Estado al no tener un acceso real a temas de justicia, y pues esto también es un tema de analizar y de tener en cuenta, ¿no? En 2022, en el año presente, vamos 16, 17 personas LGBTI asesinadas. Hasta el día de ayer eran 8 mujeres trans, pero se confirmó una novena, y esto es lamentable porque hasta ahora vamos en el 4.er mes del año. Y esto, pues estadísticamente nos deja ver también como un pequeño diagnóstico de cómo estamos en temas de género, de diversidad sexual. Cabe aclarar que la gran mayoría de violencias son cometidas hacia mujeres trans, que es una de las poblaciones más vulnerables, hablándolo en temas de accesibilidad de derechos, hablándolo pues también de este derecho fundamental a la movilización, a la libertad, a la libre expresión, el derecho a la vida y demás, ¿no? Dentro de todas estas violencias, por ejemplo, lo que nos hablaba la profesora Gloria, hay unas características muy concretas. Yo les quiero hablar sobre la violencia sexual porque es una de las que se presenta de las peores maneras dentro de nuestra población, ya que se ejerce con una sevicia, intentando generar control, intentando generar también minimización de los cuerpos, y bueno, y un montón de características que son súper violentas contra la población. Cuerpos, territorios de conquista y dominación. Este tipo de formas de apropiación del cuerpo de las mujeres ocurre frecuentemente con las mujeres en medio de la guerra por parte de los actores armados. Sin embargo, con las mujeres lesbianas, la particularidad emerge en el uso de la violencia sexual como castigo y corrección. Asimismo, los hombres trans han sido violados sexualmente también como estrategia de castigo, porque según la lógica de los armados, querer ocupar los privilegios de la masculinidad que para ellos no les corresponde a estos sujetos. Este texto es de quienes han tenido la oportunidad, también es una recomendación muy clave para entender cómo se ejercen estas violencias hacia nuestra población, es el Aniquilar la Diferencia, que es un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica. En esta parte concretamente quería traerles estos casos, ya que son unos casos que están abiertos al público, que por temas también de pues, cuidado de datos y demás han sido cambiados sus nombres y demás para resguardar su integridad, pero que me parece importante analizarlos, no como una cuestión de revictimización hacia sus casos, hacia las violencias que han sufrido estas personas, sino por el contrario, para tener en cuenta un diagnóstico claro de las situaciones de violencia que vivimos nosotros las personas LGBT. Acá tenemos unas que son como el acoso y el control, que bueno, hay dos casos muy importantes. Uno es de John, es una mujer trans, y pues bueno, ella explica su caso en donde ella tiene que ejercer, tiene que entregar servicios sexuales a un actor armado del conflicto que es un paramilitar, pero que además ella, como lo explica,
es muy violento porque ella dice, una cosa es que yo quiera ejercer trabajo sexual y yo miro con quién decido tenerlo y cómo decido tenerlo y bajo qué condiciones. Y otra es cuando estos actores sencillamente asumen de que al yo ejercer algún servicio sexual o demás pueden tener dominación sobre mi cuerpo, pueden acceder a él y ejercer la cantidad de violencias que se les dé la gana. Esto por un lado. También continuo encontramos el caso de Esteban. Esteban es un hombre trans que también vemos una forma de dominación y de acoso muy fuerte porque, bueno, él es un hombre con una experiencia, con una identidad de género masculina, con una expresión de género masculina eh, y tiene una pareja. Es una chica que pues le pareció bonita a alguno de estos actores armados, además como contrario como a esa idea implícita o esa imposición que tienen sobre el hecho de la sexualidad. A Esteban lo que hacen es primero acosarlo con desapareciéndole a la novia, acosándolo también a él y finalmente lo hacen desplazar. Esto también es pues lamentable, ¿no? Porque es también otra de las formas de dominación frente a la sexualidad que se ejercen en temas como el conflicto armado. Ahora, ustedes preguntarán por qué no se está hablando tanto del conflicto armado, si el conflicto armado ya se terminó, ya se firmó la paz, porque lamentablemente estos repertorios de violencia han repercutido y se han replicado, han generado el efecto de onda eh, en los sectores rurales, además de los sectores rurales, en los sectores urbanos. Entonces los actores armados que llegan a las ciudades ejercen este mismo tipo de forma de dominación, de control sobre las poblaciones, ya no bajo los mismos intereses, por ejemplo, el hecho de desplazar o generar miedo dentro de una población, que es lo que generalmente sucedía al utilizar personas LGBT, tener un blanco fijo para sembrar o generar alguna violencia que le generara miedo a las poblaciones, sino por el contrario también para generar temas económicos, temas apoyando el narcotráfico, por ejemplo, cuestiones que uno puede analizar es la cooptación por parte de actores armados de diferentes barrios de Bogotá, en donde utilizan a las personas LGBT, las someten, las dominan y las utilizan para el menudeo, para llevar drogas, para guardarlas, para también los utilizan, por ejemplo, los hombres trans como campaneros y demás. Esto en una forma también de dominación hacia sus cuerpos, hacia su integridad, hacia sus vidas y también entendiendo las oportunidades que se les presentan a las personas trans, ¿no? Perdón. El empalamiento hace una parte de uno de los repertorios más duros del conflicto armado. Acá vamos a ver una de las historias que es de Ricardo. Personalmente tuve la oportunidad de conocer este testimonio de boca de una de las víctimas que me parece muy complejo y quería traerlo a colación porque acá lo que nos describe en este pequeño fragmento del documento es: le dieron un tiro por acá, lo empalaron, le metieron un palo y así, y feo. Porque además después de eso abrieron la puerta, lo sacaron al andén de la casa donde vivía y lo dejaron ahí y se fueron. Como les nombraba anteriormente, estas formas de dominación también hacen parte de un repertorio de forma de control que han utilizado los actores violentos dentro de las poblaciones. No es de gratis que cuando, por ejemplo, llegaban los panfletos, las comunidades que estaban siempre amenazadas eran los marihuaneros, las prostitutas o quienes ejercen servicios sexuales, aunque lo nombró como prostitutas porque como tal así es que aparecían en los panfletos. También para nombrar a la comunidad LGBT lo nombramos, perdón, ya voy a cortar rápidamente. Y por ejemplo, pues bueno, también lo que sucedía con las maricas y demás. Perdón.
Y la violación correctiva, que acá ya hablamos sobre un caso específico, es el caso de Lina. Ella ahí nos cuenta como su historia, y es de que ella era una mujer lesbiana, ella es una mujer lesbiana, perdón. Le intentaron coquetear unos personajes que resultaron siendo paramilitares. Como ella no se dio a ese intento de coqueteo, pues sencillamente la mejor forma de dominarla fue generando una violación correctiva. La violación correctiva hace referencia a este término de abusar sexualmente, de generar ese control sobre el cuerpo del otro o de la otra, y pues esto es una violencia que generalmente se ejecuta. También por parte de la policía tenemos muchos casos que se ejecutan de esta manera, ¿no? Como por ejemplo, no tiene cómo salir de la cárcel, no, pero pues entonces mámela un rato. O sencillamente, por ejemplo, cuando cogen a las chicas trans, pues tienen que ejercer algún tipo de servicio sexual para que el policía la saque. Eso es una forma también de violencia sexual, ya que pues no hace parte de los, como de las formas en las que debería actuar la policía, ¿verdad? Y para terminar, hablamos de la violencia digital. Acá les tengo como unos términos que los voy a leer súper rápido por temas de tiempo, perdón. Hablamos de sexting sin consentimiento, y es el intercambio de mensajes o material online de contenido sexual sin consentimiento, ¿no? Cuando yo le paso a mi pareja unas fotos íntimas, pero entonces a él le pareció que es súper gracioso pasárselo a los amigos y comentar comunitariamente qué tal estamos, ¿no? Eh, Perdón, las extorsiones, cuando por ejemplo yo tengo unas fotos tuyas, entonces te extorsiono y te digo, mire, no quiere que le publique estas fotos íntimas, entonces deme platica o a obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Eh, violencia online en la pareja o en la expareja. Entonces acá ya hacemos pues referencia, ¿no? Como lo dice su nombre, es cuando por ejemplo estamos publicando contenido, información, opiniones que intentan minimizar, degradar también a la persona, independientemente si es mi pareja actual o sencillamente si es mi expareja, ¿no? Ciberacoso, ciberbullying, pues bueno, ese es como uno que también tenemos muy, muy presente por las situaciones en la escuela. Consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación, exclusión social a través de las redes. También el tema de la difamación, esto también se presenta, pues conocemos los casos más recientes, que es, no más recientes, perdón, sino como los casos más usuales los reconocemos, por ejemplo, en lo que sucede en los colegios, en las universidades y demás, ¿verdad? El happy explaining consiste en una grabación de una agresión física, verbal, demás. Entonces lo publico en mis redes porque me pareció gracioso, o digamos lo tengo guardado en mi celular y se lo muestro a un grupo de personas. Y cuando llega la persona, pues obviamente como el chiste, la burla, como los comentarios por debajo de la mesa que generan generalmente este tipo de videos. Online grooming o ciberbaucamiento, perdón, es un delito por el cual la persona adulta contacta a un niño, una niña o un adolescente, y a través de internet intenta ganarse como la confianza y le dice, no, venga, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mándame una fotico que quiero verte. Y, ay, no, pero es que en esa foto tienes como mucha ropa. Entonces como que se van entrando por los laditos y terminan haciendo que los niños, niñas y adolescentes pues terminen compartiendo contenido sexual, y esto generalmente es generado o impuesto, este tipo de violencia es generado por un adulto, ¿no? Y finalmente tenemos la exposición involuntaria a material sexual y o contenido violento. Esto más enfocado hacia los niños, niñas y adolescentes, más que todo hacia las niñas, por ejemplo, o bueno, sí, generalmente a todos, ¿no? Por ejemplo, hay casos de niños en donde te dicen como, no, es que tiene que ser el varoncito de la casa, entonces, mire este video, entonces como que preciso, es un video que comienza normal y de un momento a otro te exhibe porno, te exhibe imágenes fuertes, que también es una forma de violencia, ¿no? Porque finalmente intenta imponer una visión, también intenta imponer como esta sexualidad muchas veces a los niños y a las niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, perdón por extenderme un poco, pero pues quería poder tocar estos temitas rápidamente y finalmente pues darle muchísimas las gracias. Nosotros somos la mesa comunitaria, por acá les dejamos el correo.
Muchas gracias, Fepo, y qué belleza de ilustración. Ya saben que los pueden seguir también en redes sociales y pues pasen parte también de ShareNet y de la comunidad de práctica de violencia basada en género. Bueno, creo que esto último también nos hace un acercamiento de pronto de algunos tipos de violencia que normalmente no conversamos, que son como muy nuevos o que yo creo que en general muchos de esos conceptos también están en construcción. Porque, por ejemplo, salía también la pregunta de cuando salió el Kahoot como sexting, pero el sexting es consentido, ¿cierto? Y se usa mucho el término y uno en redes sociales todo el tiempo está viendo que la foto del sexting con mi pareja y demás. La claridad allí es que es como sin el consentimiento, entonces creo que eso pues permite ver como el alcance de lo que sería esta violencia. Y bueno, creo que cada uno de ustedes con sus presentaciones trajo temas como bastante relevantes y quisiera retomar dos cifras, ¿cierto? Que son dolorosas, fuertes, pero que también hablan de todo esto que traemos hoy acá y es la violencia basada en género y son los 630 casos de feminicidio reportados en Colombia durante el 2020-2021, tiempos de pandemia, y los 98 casos de asesinatos a la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? Que también se reportan en periodos similares. Creo que allí nacen muchas preguntas desde los entornos, cómo son esos entornos protectores, cuáles son nuestras redes de apoyo, cuáles son las eficacias institucionales que pues nuestro Estado colombiano pues como que puede brindar para la protección y salvaguardar nuestras vidas y dignidad humana. Y pues también uniéndome un poco y traer de pronto a colación lo que la profe Gloria nos quería plantear, yo quisiera preguntarles algo para empezar esta conversa, que la idea es que tratemos de avanzar un poco en esta pregunta. Y así creen que la institucionalidad colombiana hoy responde apropiadamente para la prevención y protección de las personas víctimas de la violencia basada en género, ¿cierto? Creo que es un poco igual con esas cifras, pues como también mi postura, pero quisiera escucharles también cómo lo ven, porque también traen el tema del conflicto armado, ¿cierto? Y estamos a portas de informes sobre todo el proceso de paz y sobre cosas como las que pasaron allá con la JEP, ¿cierto? Entonces, quisiera escucharles, pues como que logremos dialogar en torno a esto. ¿Cómo lo hacemos, Salomé? Creo que pueden ir pidiendo la manito y vamos conversando. Sale, La por próxima, adelante. la próxima la pido con la manito de acá. Listo. No, y quiero pues hacerlo brevemente para poder también que nos escuchemos y que las personas puedan también empezar a interactuar, las personas que están presentes. Y es que las instituciones finalmente no son ajenas a los procesos ideológicos y a la manera en la que se posiciona la sociedad en pleno, el Estado en pleno, las organizaciones de poder. Y las instituciones también de alguna manera reproducen esos esquemas de poder. Yo creo que desgraciadamente instituciones como la escuela, la universidad, las empresas, las cárceles em, y las instituciones incluso gubernamentales reproducen estos mismos roles, estos mismos señalamientos, pero también las mismas vulneraciones. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en una universidad, la propia Gloria también, y sabemos que también tenemos violencias basadas en género a la institución, al interior de la institución, y se supone que son lugares donde se están generando los nuevos conocimientos. Pero desgraciadamente también reproducimos esos esquemas de poder que también están afuera. Entonces yo creo que se presentan las dos cosas, tanto la reproducción de esos esquemas de poder, esos esquemas de dominación basados en aquello que consideramos inferior en cuanto al género, pero también las organizaciones que permiten abogar y tratar de transformar esas situaciones problemáticas. Mm, a veces el panorama es muy, muy desalentador. A veces la misma manera en la que responde la institucionalidad es también muy desalentador, porque por desgracia las personas que deberían responder ante los casos de violencia basadas en género no tienen este tipo de formación, lo ven como una violencia más, lo tratan como una violencia más
e inclusive ni siquiera tienen formación en violencia porque la violencia no se concilia, ni la violencia basada en género, ni la intrafamiliar, ni ninguna otra, y llaman a conciliación, por ejemplo, a las personas, eh, haciendo precisamente una revictimización y generando otro tipo de procesos que para nada nos apoyan para disminuir o no reproducir las violencias. Entonces, creo que es un panorama sombrío, pero quiero llamar la atención en la posibilidad que nos da la organización. Este tipo de espacios, generar encuentros, organizarnos entre las diferentes instancias, porque creo que si no es así, la cosa tiende inclusive a agravarse. Eh, entonces, quiero presentar como esas dos caras de la moneda y me parece importante que lo pensemos también. Muchas gracias, profe. Pepo tiene la manito levantada, adelante. Sí, como muy acorde a lo que estaba diciendo la profesora Isabel, por ejemplo, por parte de la institución, sí que se viven también violencias. La profe lo hablaba desde la universidad. En el entorno de la universidad, por ejemplo, una de las violencias que visiblemente se puede notar es, por ejemplo, el acceso que tienen las personas trans a ella, a la educación, ¿no? Que se supone que es un derecho primordial, pero también lo hablábamos directamente de lo que exponíamos, por ejemplo, la policía, que es un ente de seguridad, entre comillas, pero que finalmente se termina convirtiendo en un actor también que ejecuta estas violencias. Por ejemplo, el mismo sistema de salud que genera cualquier cantidad de barreras de acceso por temas de identidad, ¿no? Entonces, digamos, no solamente están como esas violencias que de una u otra manera las notamos desde lo verbal, desde lo físico, sino también en cómo la accesibilidad también está presente allí, ¿no? Entonces, que también creo que es otra de las formas de violencia, el no poder acceder en igualdad de condiciones, ni entender la equidad que necesitan estos casos concretamente. Gracias, Pepo. Profe Gloria, adelante. Sí, para concluir un poco, es que siento yo que las violencias que llamamos sutiles no son tenidas en cuenta por las entidades que son receptoras de este tipo de denuncias. Entonces he tenido casos en los cuales una persona va y denuncia un caso de acoso y si no tiene evidencias, pues lo ven como si no es suficiente para colocar una demanda. ¿Sí? Pero entonces incluso aquellas que son visibles, no sé, reconozco el caso de Ginette Bedoya, una mujer que por los privilegios que tiene, que era periodista, que era una persona de la vida pública, da a conocer su caso con mucho dolor y cuántos años tuvieron que pasar para que realmente se empezara y hasta qué instancias tuvieron que llegar su denuncia, porque las instancias colombianas no fueron suficientes. ¿Cuántas veces la llamaron a contar lo que había sucedido cuando sabemos que esto es una revictimización que ocurre con las víctimas, ¿sí? Y lo que pasa con las sutiles es supremamente complejo. Y yo ahí quiero contar que, por ejemplo, aquí en el Cesar hay una organización de mujeres y dándole fuerza a lo que decía la profesora Isabel, y es como hay una organización de mujeres que se ha dedicado a hacer acompañamiento a las mujeres eh, para identificar las violencias, todos los temas de conciencia, pero también cuando ellas van a la fiscalía, este grupo de mujeres las acompaña, especialmente cuando son esas violencias sutiles, violencias psicológicas, discriminación, manipulación, acoso, todo aquello que no nos deja huella en el cuerpo, y esas mujeres van hasta fiscalía y ya saben cuáles son todas las trabas, los impedimentos, y logran como tal acompañar a la mujer, y eso no solamente le permite que se desentraben, porque ya las personas que de estas entidades saben, ellas vienen los de la red para allá, y entonces pues de alguna manera saben que no pueden poner como ciertos impedimentos que generalmente ponen, sino que además lo que siente la víctima cuando va a colocar las denuncias es realmente que hay otra persona que le esté comprendiendo, que no le está poniendo en juicio lo que pasó con ella en estos entornos de violencia. Entonces realmente sí creo que nos falta muchísimo para llegar como tal a hacer efectivos esta atención a las denuncias. Muchas gracias, profe. Y digamos que aprovechando también como los entornos en los que ustedes desarrollan sus actividades, pues también como el cuestionamiento es, por ejemplo, en las universidades, eso
cómo va, si ya está muy organizado, si no está organizado, por ejemplo, en temas de la mesa, como cómo están organizados en el municipio para poder acompañar y dar apropiadamente la respuesta. Y trataré de vincular como con esto que menciono, dos preguntas que nos dejan en los globitos de preguntas y del chat. Y, por ejemplo, con esas actividades en torno a ustedes en las universidades de pronto o en las organizaciones en las que están, asuman los conceptos de víctima y sobreviviente y en qué contextos y casos usan uno u otro concepto. Y agregaría, pues como de pronto a la respuesta de FEPO de allí, cómo están organizados, si conciben o no estos conceptos. Algo más puntual y es cómo podemos contribuir también en este mismo ejercicio de cómo nos organizamos, cómo aprendemos, cómo podemos contribuir a visibilizar y proteger los derechos de las personas trans desde lo cotidiano, ¿cierto? Dentro de esa misma organización, y creo que las personas que se conectan, si bien o pueden estar desde lo comunitario o desde la academia o desde alguna institución, donde creo que pueden haber procesos similares, y creo que esta forma en que ustedes nos comparten cómo se han organizado, cómo se han empezado a organizar dentro de las universidades, puede dar ideas si alguien de una empresa u otro sector, cómo pueden empezar a hacer, ¿cierto? Cómo experiencias que pueden ser exitosas o no, ¿cierto? Como cosas que funcionen, al igual desde lo comunitario. Puede que haya organizaciones comunitarias que estén intentando acceder como a este mismo ejercicio y bueno, acá poder plantear algunos ejemplos. Entonces, profe Gloria, adelante. Sí, yo levanté la mano primerito porque creo que todos sabemos que la Universidad Nacional ha tenido muchas noticias en relación a este tema en los últimos meses, años. ¿Mm? Bueno, podemos, podemos dar toda una charla sobre esto en otra ocasión, pero voy a tratar de ser breve. Lo primero es que en el caso de la Universidad Nacional, desde el año 2016 empezó a generar como esa conciencia de las violencias que aparecían en el campus, en las sedes, en la institución, y esto también es resultado, y eso es muy importante, de cómo cuando nos organizamos, alzamos la voz, generamos conversaciones, hablamos sobre nuestros derechos, eso tiene fuerza. Todas estas normativas que salen de la universidad tienen que ver con todos los movimientos y las colectivas que habían al interior de las universidades, donde las profesoras especialmente y muchas estudiantes empezaron a decir pilas porque aquí están pasando casos de violencia de género. Entonces se lo debemos a esas luchas feministas que estaban al interior de la institución y desde ahí aparece una normativa. La normativa y los protocolos que salen, pues no lo dicen todo. Los operadores, como en mi caso, cuando llegamos a operar este tipo de protocolos, nos vemos con un montón de vacíos. Actualmente, por ejemplo, el protocolo de la Universidad Nacional está siendo reformulado y aún así sabemos que cada caso viene de una manera única y desde ahí tratamos como tal de activar estas rutas, pero puede ser que en ese camino haya revictimizaciones, lo que nosotros como operadores y operadoras tratamos de evitar, ¿bien? Sin embargo, hay algún tipo de acciones que yo creo que ya son más políticas y creo que es donde se quedan como las trabas, ¿no? Número uno, en cuanto a lo político, tiene que ver cómo muchas veces no se cree, por ejemplo, que un profesor o un administrativo pueda estar vinculado a un caso de violencia de género porque su nombre, sus títulos como que dicen, no, pero ¿cómo va a ser que esta persona está vinculada a esto? Entonces muchas veces los procesos se traban y empiezan a pedir evidencias. Entonces nuevamente, si es una violencia psicológica con un acoso, pues ¿de dónde evidencias? Tenemos que como tal creer en la voz de la persona que está colocando la queja. Entonces los procesos se traban, se dificultan, se paralizan, llegan a unos comités en los cuales se quedan ahí, pero también tienen que ver con los profesionales que se contratan, que muchas veces puede ser que no sean idóneos, no reciban la capacitación o que no sean suficientes. ¿Sí? Y es que un solo profesional que está atendiendo esto, pero también otra área, pero también otra, pues en qué momento pues deja de atender los casos o por más de que le dé prioridad a los casos, pues humanamente no alcanza porque es un número de casos mucho más alto.
Pero yo creo que hay también algo cultural y es algo en lo que tenemos que trabajar en la prevención. Y yo creo que hay la profesora Isabel y la profesora Fepo, y por eso es que es importante que hagamos red y estemos en estos espacios, y tiene que ver cómo muchas veces lo que sucede es que las personas no denuncian. No se, el nombre víctima le suena totalmente complejo, y nosotros utilizamos el término víctima porque queremos que se sientan garantes de unos derechos que les han sido vulnerados. Cuando nosotros consideramos que las personas ya han logrado transitar en todas las emociones que vienen y los dolores que vienen tras una violencia, y que de alguna manera generan conciencia, aprenden de ese momento tan doloroso, y utilizan sus capacidades resilientes, en ese momento podemos hablar que como tal, ya ahí hablamos de un sobreviviente. Antes es una víctima que está inmerso en el dolor que le ha dejado la víctima. Pero muchas veces lo que pasa en las instituciones educativas es que está tan naturalizado las violencias, especialmente en territorios, por ejemplo, como el caribeño, en donde es normal que te acosen, que te manipulen, que te celen, ¿sí? Y entonces esas denuncias no aparecen. Entonces es donde la promoción, la prevención y todas estas acciones, donde estamos generando conversaciones con fuerza de conciencia de lo que está pasando en temas de las violencias, pues cobran mucho sentido. Y dejo hasta. Muchas gracias, propia Gloria. Propia Isabel, adelante. Bueno, Salomé y compañeras, compañeros, yo quiero llamar la atención sobre tres palabras: sobre la palabra víctima, sobre la palabra sobreviviente y agregar una más, y es la palabra reclamante. Yo estoy muy de acuerdo con que en algunas ocasiones la palabra víctima nos deja en un lugar, en el lugar de la herida, en el lugar del daño. Y es el primer paso para reconocer que algo anómalo funcionó, pasó, y que tiene efecto sobre la persona. Creo que lo primero ante cualquier tipo de violencia es la percepción de las personas como víctimas, el reconocimiento de las personas como víctimas, pero también el reconocimiento de la institucionalidad como víctimas. Ya cuando hay un reconocimiento de esto y se pasa a hacer una serie de elaboraciones de aquello que pasó, se puede hablar de una supervivencia, porque hay personas que incluso quedan con tantas laceraciones que se quedan en ese lugar de víctima y no está del lado de haber sobrevivido, de estar en otro lugar de enunciación, en otro lugar desde donde se nombra. Pero yo quisiera agregar una tercera palabra, y es la palabra de reclamante. Esa palabra a mí me gusta mucho porque cuando en cualquier tipo de violencia ya se transita por ese camino y se pasa de ser víctima a ser sobreviviente y luego a ser reclamante, ya se está en el plano de los derechos. Cuando estoy en el plano de los derechos es porque yo siento que a mí me pasó algo que no es justo, y requiero entonces un proceso para que se me reivindique como sujeto, sujeta de derechos, y se me dignifique en tanto ser humano. Y esa debería ser la ruta de atención a las violencias en cualquier espacio, más en un espacio incluso como la universidad. En la Universidad de Antioquia tenemos una ruta que es la ruta violeta. En esa ruta violeta, entonces, se tiene una serie de estrategias para atender las violencias basadas en género por parte de la comunidad universitaria, no solamente al interior de la universidad, sino en otros espacios que estén las personas. Allí se declara que las personas que han experimentado violencia son víctimas y se declaran como víctimas en los textos que están disponibles para las personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que estas rutas igual no están del todo elaboradas y requieren una formación en género que muchas veces es el gran faltante de este tipo de rutas. Además que en nuestras instituciones las rutas se unen con las unidades de asuntos disciplinarios, tanto las estudiantiles como las de asuntos docentes, y allí nos encontramos en las más variadas ocasiones con personas que no tienen formación en género y que no atienden las violencias basadas en género de una manera adecuada. Entonces hacen este tipo de llamados, llamados a conciliación, llamados a algún tipo de negociación entre las partes. Tenemos comités de conciliación que cuando todavía se está hablando de violencia hacen este tipo de llamados, y yo creo que hay todavía trabajo por hacer.
Yo quiero llamar la atención en que es muy importante la generación de rutas. Tener estos espacios ya es una ventana de oportunidad y los tenemos que seguir conversando entre los profesores, los estudiantes, los administrativos y todas las personas que están relacionadas con la universidad, que son también los padres, las familias, la misma comunidad, porque yo creo que esto nos ayuda mucho, pero sí es necesario que nos sensibilicemos frente a aquello que llamamos violencia basada en género, porque es una violencia ejercida y naturalizada contra aquel que yo creo inferior como estudiante, como indígena, como afro, como mujer, como menor de edad, como contratista, como en condición de subalternidad en el trabajo. Entonces, creo que desde allí tenemos que pensarnos en unas rutas que hablen de la dignificación, que no solamente revictimicen, sino que nos hablen de la dignificación y más allá de la supervivencia, que nos hablen de la posibilidad de ser reclamantes y de volver a colocar a esa persona en una situación plena de derechos. Si esas rutas no favorecen eso, sino solamente una denuncia que se queda en algún lugar, pero que no transita hacia la reparación, finalmente no creo que sean eficaces. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Isabel. Bueno, no sé, Fepo, también acá con la pregunta que nos dejaban también. Sí, como que también recogiendo un poco lo que estaba diciendo la profe Isabel, me parece muy importante esos tres términos que ella ponía. Eh, por ejemplo, para la comunidad LGBT es justo analizarlo como, pues de acuerdo también a la pregunta que nos hacía, yo creo que nosotros solamente aprendemos a hablar de víctimas, por ejemplo, porque lamentablemente como pues les mostraba en la presentación que realizamos y según datos de la organización Colombia Diversa, este también es otro dato de Caribe Afirmativo. Caribe Afirmativo decía que era como el 97% de los casos en personas LGBT quedan en total impunidad. Eh, Colombia Diversa lo pone en casi un 100% y pues realmente, como lo que decía la profe, o sea, no hay una respuesta, tampoco hay unas redes de afecto y apoyo claras en donde yo como víctima o como persona que ha sufrido alguna violencia pueda recurrir a ellas. Creo que la mejor forma también para ir solucionando, además de toda esta formación, de hablarlo, de socializar este tema de la violencia de género, es también generar pares de conocimiento sobre este tema y que sean oportunos, que sean actores oportunos en dar respuesta, en dar rutas, ¿no? Porque digamos, este tema de la revictimización sí se vuelve más complejo y, por ejemplo, nos sucedía a nosotros hace muy poco con una situación de colegio en donde había acoso sexual por parte de un docente. Y es que nosotros no queríamos recaer en que entonces toca decirle a la profesora para que la profesora le diga a la rectora y la rectora le diga al secretario de Educación del municipio y el secretario de Educación del municipio le diga al secretario de Educación del departamento y así hasta que llegue a la fiscalía, sino que yo les decía a los niños y a las niñas, bueno chicos, ustedes saben cómo realizar una denuncia ante la fiscalía. Los chicos decían, no, listo, ahí está una primera ruta y es que los chicos, chicas, adolescentes aprendan a identificar qué acciones pueden realizar, que como ciudadanos, además, sin minimizarlos, ¿no? Porque al infantilizarlos también recaemos en otra de esas violencias, ¿no? Como, no es que ellos son niños, no saben cómo denunciar, entonces toca acompañarlos. No, creo que es oportuno también comenzar a hablar desde esos pares, también de generar ese tipo de conciencia. Y ya la segunda pregunta que realizaban por ahí, ¿cómo podemos construir a visibilizar y proteger los derechos de las personas trans desde lo cotidiano? Creo que ya es hora de dejar de hablarlos y comenzar a tomar acciones reales. Se lo decíamos hace algunos días en el Consejo Municipal pues, a los funcionarios públicos, como de qué nos sirve hablar de inclusión y yo no sé qué, vamos a trabajar por las personas LGBT, cuando las mismas instituciones del Estado no nos dan el ejemplo al contratar personas trans, por ejemplo. ¿Sí? De nada nos sirve hablar de esa inclusión cuando a la hora de la verdad es como lo que sucede con la legislación en Colombia. Muy bonitos los papeles, muchas leyes, muchas normas, pero en la parte aplicativa, ¿qué sucede? Entonces creo que para lo cotidiano la mejor forma de visibilizar y contribuir en ese proceso de dignificación de derechos es que haya realmente una acción, un acceso real, tanto como en empleo, en trabajo, en salud, que son como los básicos en los que las personas trans encuentran pues esos baches para accesibilidad de derechos.
Muchas gracias, Fepo. Bueno, tenemos otras dos preguntas en el chat, pero por temas de tiempo ya pues nos estamos pasando del estimado. La propuesta y la invitación de que quede esto como una serie es que yo voy a recoger estas preguntas y las vamos resolviendo mensualmente en los conversatorios, las que no alcancemos a responder, porque quedan dos que creo que están muy orientados y que podemos abordar en los distintos espacios de conversación. Entonces que sea como el continuará de estos encuentros. Pues no siendo más, recogiendo un poco pues como con lo que mencionan, básicamente aún hay mucho por hacer y que estos son espacios que nos permiten verbalizarlo, presentarlo, pues nombrarlo para que de alguna otra forma lo empecemos a gestionar desde cada uno de nuestros lugares, que aprendamos los unos de los otros y que logremos como generar esa incidencia en esos círculos cercanos, ¿cierto? Que pasemos de no solo reconocer esas violencias que pueden rodearnos o las personas a las que nos rodean, sino de esas acciones que podemos tomar, acompañar o guiar o no sé, como crear entorno con la persona que lo está viviendo para que cada vez tratemos de por fin alcanzar un poco ese mundo libre de violencia, ¿cierto? De cualquier tipo. Entonces, agradecerle mucho a nuestras conversadoras y conversador del día de hoy. Como les decía al inicio, este es un espacio que planeamos para el resto del año. Nos vamos a ver los miércoles, últimos miércoles de cada mes. Estén pendientes pues igual de las invitaciones que les podemos hacer llegar. Y bueno, bienvenidos a un espacio más de ShareNet siempre y muchísimas gracias a todos, todas y todos por conectarse el día de hoy. Entonces creo que podríamos ir cerrando, que tengan Muchísimas una feliz gracias. tarde. Listo. Gracias. Muchísimas gracias para todos, todas y todos y que pase feliz tarde. Hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron y a nuestros compañeros conversadores de Salón. Bueno, no, pero pues muchas gracias, Pepo, muchas gracias y nos seguimos conversando entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué es que Listo. seguimos, Salome? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. También ese es el que tenemos para el próximo mes, que bueno, la idea es como reunirnos y empezar a planear. Y la que le sigue es modelos y factores explicativos de la violencia de pareja basada en género. Esos son los siguientes dos temas. Listo. Bueno, un abrazo. Muchas Hasta luego. gracias, feliz tarde a todos. Un Hasta abrazo, luego. muchas gracias. Que estén bien, gracias. Chao.